La antigua misa, la liturgia y la sociedad de San Pío X han vuelto repentinamente al centro del debate eclesial. Una reciente entrevista con Il Giornale reavivó la discusión. Entonces, en la respuesta final, cae una sola palabra. Y esa palabra, para quienes saben captarla, cambia el significado de todo. Lo pronuncia el arzobispo Georg Ganswein, secretario personal de Benedicto XVI. Y precisamente porque proviene de él, el hombre más cercano a Ratzinger, hay que escucharlo con atención. Sin embargo, antes de llegar a esa palabra, hay un pasaje que merece silencio. Porque en esa entrevista, Ganswein relata una escena íntima, nunca antes contada de esta manera. Le preguntan cómo reaccionó Benedicto XVI al descubrir que su liberalización de la antigua misa, el Summorum Pontificum de 2007, había sido efectivamente anulada por el documento de Francisco, Traditionis Custodes, en 2021. Vale la pena recordar lo que hizo ese documento. Traditionis Custodes revirtió la lógica de Benedicto XVI. La antigua misa, otrora un derecho reconocido en la Iglesia, volvió a ser una excepción concedida con moderación, sujeta a permisos y limitaciones, con el objetivo declarado de reconducir a los fieles al nuevo rito. Para quienes amaban la liturgia atemporal, fue como cerrar una puerta. La respuesta de Ganswein es algo que lo marcó profundamente. Cuando le leí Traditionis Custodes, dice, vi dolor en su corazón. Esa fue mi impresión. Un anciano papa emérito, ya cerca de su final, escucha la revocación de lo que con tanto cariño construyó para traer la paz a la Iglesia. Y su secretario, al mirarlo, ve dolor. No ira, dolor. El dolor de un padre que ve destruido lo que había reparado. Porque Summorum Pontificum, explica Ganswein, no fue un capricho. Benedicto quería restaurar plenos derechos a un rito que nunca había sido abolido, devolverle el lugar que le correspondía en la Iglesia y restaurar la paz en la vida litúrgica. Y añade un detalle que desmiente un prejuicio generalizado. Ese documento no estaba destinado principalmente a la sociedad de San Pío X, sino que iba dirigido a la Iglesia misma. Era para todos y estaba dando frutos, afirma, especialmente entre los jóvenes. El número cada vez mayor de peregrinos de París a Chartres es prueba suficiente. En efecto, les quita a los críticos su argumento favorito. Aquellos jóvenes que aman la misa antigua no son enemigos del concilio. Quien afirme esto, dice, está motivado únicamente por la ideología. Y así llegamos a la palabra. Al final de la entrevista, Ganswein lanza su llamamiento. Es hora de eliminar esas prohibiciones, de ir más allá, en sus palabras, del desafortunado episodio representado por ese texto, es decir, por Traditionis Custodes. Pero no se limita a decir «es hora». Utiliza una palabra griega específica, kairos. Ahora creo que es el kairos para eliminar esas prohibiciones. Si en ese momento había algún sacerdote escuchando, probablemente dio un respingo en su asiento. Porque esa palabra, para quienes conocen las Escrituras, no es un detalle, es una declaración. Vale la pena explicarlo, porque es la clave de todo. En griego antiguo existen dos palabras para tiempo. La primera es cronos, el transcurso del tiempo, los minutos, los años, el calendario. La segunda es kairos, y significa algo completamente distinto. Kairos es el momento decisivo, el momento supremo. Y en la teología del Nuevo Testamento adquiere una importancia suprema. Es el momento en que Dios actúa.
cuando su plan de salvación irrumpe en la historia. Es el tiempo de la gracia, cargado de significado eterno. Es la palabra que Jesús mismo usa al comienzo del Evangelio de Marcos. El Kairos se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean. No el tiempo ha pasado, sino el momento que Dios quiso ha llegado. Y esta palabra aparece decenas de veces en el Nuevo Testamento. Pensemos en los grandes momentos en que la eternidad tocó el tiempo. La zarza ardiente ante Moisés, el anuncio del ángel a María, la plenitud de los tiempos cuando el Verbo se hizo carne. Cada vez, un instante en que Dios irrumpe y al hombre solo se le pide que diga sí. No cualquier instante, el instante de Dios. Kairos, de hecho, nunca es un momento neutral. Es un momento de elección que exige una respuesta inmediata del ser humano. Conversión, fe, acción. Es la oportunidad que Dios ofrece y debe aprovecharse ahora o nunca. Por eso, al elegir precisamente esa palabra, Ganswein dice mucho más de lo que parece. Podría haber dicho simplemente, ha llegado el momento, el Papa debería revisar ese documento. Habría sido un discurso sobre el calendario, sobre la oportunidad, Cronos. En cambio, dijo Kairos, como para sugerir que la liberación de la antigua misa no es solo una buena idea del momento, sino una oportunidad providencial, un tiempo abierto por Dios mismo, un momento que no se debe desaprovechar. Y esto no es una exageración entusiasta. Ganswein es un hombre mesurado, que ha pasado su vida junto a un teólogo acostumbrado a sopesar cada palabra. Si elige el Kairos, no es por casualidad. Lo hace porque cree que aquí hay algo más allá de la política eclesiástica. La posibilidad de curar una herida y permitir que una parte viva de la Iglesia vuelva a respirar. Y el coro de voces a su alrededor crece. En las mismas semanas, otras voces autorizadas han pedido lo mismo. El cardenal Müller recordó que el antiguo rito no está prohibido y debe dejarse en libertad. El cardenal Rouco Varela pidió el fin de las normas excesivas. El cardenal Bagnasco simplemente preguntó, ¿y por qué no? E incluso el responsable del diálogo con los cristianos, el cardenal Koch, abogó por una revisión de las Traditionis Custodes. Cuando quien reclama libertad para la misa de todos los tiempos ya no es un bloguero, sino el secretario de Benedicto XVI y un grupo de cardenales, entonces ese kairos deja de ser una sugerencia. Se convierte en una cuestión seria, planteada a la Iglesia y al Papa. Es preciso decirlo con claridad, por honestidad. Esto es una apelación, no un decreto. La decisión corresponde a León XIII y a nadie más. Nadie está forzando la situación. Nadie se opone al Papa. Al contrario, es precisamente dentro de la Iglesia, en plena comunión, donde se formula esta petición. Y así es como debe hacerse. La antigua misa, después de todo, no es el estandarte de una facción. Es un tesoro de los santos y los padres, que pertenece a toda la Iglesia. Pedir su libertad no es rebelión, es amor por lo que es de todos. Y los frutos de los que habla Benedicto no son abstractos. Son los jóvenes que llenan las peregrinaciones, las familias numerosas, las vocaciones que surgen donde lo sagrado se custodia con esmero. Es allí, dice Ganswein, donde la reforma estaba dando resultado. Cerrarla no trajo la paz. Dejó una herida que aún sangra. Y sí, como él dice, esto es verdaderamente kairos, entonces esa palabra también nos interpela a nosotros. Porque el tiempo de Dios, cuando se abre, no busca espectadores.
busca respuestas. Para quienes gobiernan, la respuesta reside en tener el valor de restaurar la libertad y la paz, sanando el dolor que Benedicto XVI llevaba en su corazón. Para nosotros, la respuesta es más sencilla y accesible: amar la misa de todos los tiempos, buscarla donde se encuentra en plena comunión con Roma, protegerla y orar por ese momento venidero. Porque si esto es verdaderamente un momento oportuno, lo que está en juego no es solo litúrgico. Se trata de la posibilidad de que la Iglesia redescubra que la tradición no es una amenaza para su unidad, sino una de sus raíces más profundas. Y que uno puede amar el concilio y la misa de todos los tiempos sin contradicción alguna, como demuestran cada año esos jóvenes en el camino a Chartres. Los planes de Dios casi nunca coinciden con los nuestros, pero cuando lo hacen, dan fruto. Y quizás, tras años de heridas, por fin ha llegado el momento de la sanación. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.